Adelante, Osvaldo. Padre Universal, te damos gracias en el día de hoy por nuestra existencia. Te damos gracias también por la reunión que tenemos en el día de hoy. Y te pedimos que a través de nuestro ajustador de pensamiento nos guíes con tu espíritu de la verdad, con el espíritu de la verdad de nuestro Padre Micael de Nevadón, hermano Jesús de Nazaret, para que comprendamos de manera profunda, clara y precisa tu revelación, la quinta revelación epocal, el libro de Urantia. Pedimos tu bendición y que estés con nosotros, Padre Universal, y especialmente que brindes esa luz a nuestro hermano Armando, quien tiene hoy la palabra y nos va a transmitir como siempre, pero que hoy esa palabra llegue a todos de manera clara, precisa, profunda y definitiva. Te damos gracias también por nuestra vida. Te rogamos que envíes a los ángeles de la salud del gobierno seráfico planetario para que a todos nos cubra la salud y poder difundir asertivamente esta revelación, prestarle un servicio a la humanidad y sobre todo hacer que nosotros logremos ser fraternos, hermanos en la quinta revelación epocal. Que así sea. Amén. Amén. Así sea. Cerramos micrófonos y queda Armando, es todo tuyo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Si se está. Si se está viendo bien, sí. Bueno. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a apreciados amigos y hermanos en esta búsqueda de significados y de revelación tan bella que nos ha dado el libro de Urantia. Yo quiero hoy, en esta noche, compartir algunas reflexiones y una historia sobre ese tema tan impactante que ha sido vivir en vivo y en directo esa guerra de Israel y Palestina, profundamente dolorosa para el espíritu humano, para la consolidación de un mundo de armonía. Entonces, son estas reflexiones a partir de allí, eh, los temas a plantear de manera general es la guerra en la historia humana, ya específicamente la historia de palestinos y judíos a lo largo de la historia hasta el tiempo presente y la perspectiva del fin de las guerras que nos da finalmente el libro Durantia. ¿Cómo llegaremos? ¿Qué se requiere? ¿Cómo evolucionar? ¿Cómo avanzar a la sociedad humana para superar esos paradigmas? Quiero iniciar con esta frase de Sun Tzu, el del arte de la guerra, que dice que la guerra es el arte, es el Tao del engaño. Es en el fondo un profundo y doloroso engaño para la suerte de la raza y de la especie humana. De acuerdo con la Enciclopedia de Relaciones Internacionales de Naciones Unidas, y este es un dato que me parece impresionante, en los últimos 5.500 años ha habido 114.513 guerras que han costado más de 1.240 millones de vidas. Y ha habido más o menos, dice Naciones Unidas, solamente unos 292 años de paz, de relativa paz. Es decir, somos todavía una especie profundamente belicosa, como lo demuestran estas cifras tan tremendas. La guerra después, la guerra después, un estado, perdón un momentico acá para, y patrimonio natural del hombre evolutivo. Hay una regla de hostilidad y de violencia en la naturaleza. Y nosotros, como hijos de la naturaleza, reaccionamos de la misma manera a nivel colectivo, en lo que llamamos guerra. Pero la guerra, la paz, es el metro que mide el progreso de la civilización. Entonces, si estamos en unas guerras como las que estamos metidos, en la guerra de Ucrania,
la guerra de Israel y las demás guerras que tiene el mundo, pues ahí tenemos la medida del progreso moral y espiritual de nuestra civilización. Todavía estamos muy atrás en el avance de una sociedad evolutiva. Así pues, la paz se ha ido logrando poco a poco, nos dice el documento 70. Primero dentro del grupo interno, pasa a la tribu, había siempre adversión o odio contra los grupos externos y va evolucionando. Pero el hombre primitivo consideraba que derramar sangre de los otros era una virtud. De allí venimos, de ese ejercicio de la guerra. Ya dando un salto a las últimas 92 guerras desde la Primera Guerra Mundial, tenemos un escenario de guerras donde no había dado tregua el espíritu belicoso humano. Arrancamos en el 14 y 18 con la Primera Guerra Mundial, con más de 18 millones de muertos, desde la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. Eso de por sí es completamente abrumador. Guerra de la independencia de Israel, Corea, Vietnam, Guatemala, el conflicto armado colombiano, la revolución sandinista, la guerra indo-pakistaní del 65, las guerras de Yom Kippur, la guerra etíope de Angola. Esa ha sido la constante durante tantos años. La guerra de Irak, la guerra somalí, la guerra del Golfo, así pasándolas muy por encima, guerra de Bosnia. En general, ha sido absolutamente impresionante este escenario de guerras donde se han involucrado todo tipo de personas y millones de víctimas. Entonces son pues 92 guerras que dan de la Primera Guerra Mundial hasta el 2023, esta última guerra palestino-israelí, pasando hace poquito pues por la que estamos todavía viviendo, la invasión rusa de Ucrania. Entonces la característica de conflictividad humana aún sigue muy alta y esta pues es el recuento que quería hacer. Y además de todas esas guerras, estamos en un escenario de ciberguerra, guerra cibernética, apagar sistemas, destruir infraestructuras críticas, afectar sistemas de energía, banca, etcétera. Eso hace parte de la guerra y hay países expertos en ciberguerra. Hay también guerras económicas, guerras de bloqueo, guerras biológicas que serían absolutamente tenebrosas, desarrollos de armas y todas las guerras del narcotráfico. Vivimos pues en un escenario donde la guerra en cierta forma es el pan nuestro de cada día. Y sociedades como la europea, donde se vive de una manera muy civilizada hace muy poco tiempo, estaban viviendo la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial. De manera primitiva, la guerra tuvo perdón, un valor social. En la antigüedad muy lejana, impuso disciplina, generó cooperación, premiaba entereza, solidificó el nacionalismo creciente, disolvía la ilusión de una igual, estratificó a la sociedad disolviendo la ilusión de una igualdad primitiva. Es decir, la guerra cumplió una función importante en la evolución de la sociedad humana. Pero estas antiguas guerras que fortalecieron las naciones hoy trastornan la cultura de la civilización, destruyen las mejores cepas humanas, destruyen el valor. Desde esa guerra primitiva a la guerra moderna, por su profunda capacidad destructiva, encontramos que el efecto lesivo y dañino es completamente devastador y así nos lo señala el documento 70. En las épocas pasadas, esa guerra fue un fermento social que empujó a la sociedad hacia adelante, pero hoy tenemos otros instrumentos colectivos mucho más vigorosos para impulsar la sociedad, como la invención, la creatividad, la sociedad industrial, la sociedad productiva. Entonces ha habido una evolución del concepto de guerra. ¿Qué pasaba con el liderazgo? Antiguamente, nos dice también el documento 70, la guerra a la antigua seleccionaba hombres para el liderazgo, por el valor, por su grandeza innata. Hoy, para descubrir los líderes,
no podemos recurrir lo que llama el documento 70 a las conquistas de la paz, a la industria, la ciencia y el logro social. Esa es la forma de escoger los mejores líderes y no necesariamente en el escenario de la guerra. Es pues un cuestionamiento a la visión de la guerra como, como debe evolucionar a lo que ha sido la guerra primitiva, la guerra moderna, el contexto de esa guerra moderna y cómo la guerra moderna disuelve y destruye el valor de la sociedad, la pone en riesgo. Esta es una primera parte, como un recuento breve de esa magnitud del ejercicio de la guerra en nuestro mundo, que a veces uno pierde de vista. Y ahora en esta segunda parte vamos a hablar de la historia de ese pueblo de Palestina y del pueblo judío, a lo largo de la historia hasta el tiempo presente. Espero no aburrirlos con ese recorrido que vamos contextualizando. Y vamos a ver qué es Palestina. Estamos en una guerra en Palestina. Es un nombre, es una región que queda en el extremo oriental del Mediterráneo y entre el valle del río Jordán, el río Litaní y el río Negev, sin incluir la región del Sinaí. Y ahí ha habido varios mapas en que se ha repartido. El último, por ejemplo, cuando estuvo bajo el mando del gobierno británico, pero esa es la región que es una región estratégica en el oriente del Mediterráneo, la región de Palestina. En la prehistoria, Palestina es de los primeros lugares donde habitaron seres humanos. Hay restos arqueológicos de más de 10.000 años. Ya en la Edad de Bronce desarrollaron actividades agrícolas y se empezaron a generar asentamientos humanos en esta misma región de Palestina que hoy es zona de conflicto. Lo que vamos a ver es que también desde la prehistoria hasta el tiempo presente ha sido una zona bastante dura y de conflicto permanente. Durísima el tránsito de esta sociedad. Entonces arrancamos con la Edad de Bronce, cerca del año 2300 antes de Cristo, y llegó y se apoderó de esta región un primer imperio que fue el imperio acadio. Gozó de cierta prosperidad con el imperio acadio. Había otras invasiones, los gutis, los elamitas y los amoritas, alrededor del año 2083 antes de Cristo. Les llegó un primer ejercicio de invasión, de una relativa paz, pero soportar invasiones sucesivas de otros pueblos. Esto sucedió pues en la Edad de Bronce. En esa Edad de Bronce, después viene una alianza con Egipto, se asocian cerca de 1725 antes de Cristo, comparten con el mundo egipcio esos pueblos que estaban allá sentados, pero llega otro imperio que se llaman los Hicsos, que venían de Turquía. Y los Hicsos también se apoderan de la región de Palestina y fue un apoyo para el delta del Bajo Egipto y se establecieron como política. Ese fue el primer tratado de paz de la historia, el que se dio entre Egipto y el imperio Hicso. Entonces llegaban los imperios para apoderarse. Era una región de paso, es estratégica. No es muy rica porque tiene una gran zona desértica, pero pues era una región estratégicamente. Después de que pasan los egipcios, bueno, los hicsos, llegan definitivamente pues los egipcios. Amosis I de Tebas expulsa definitivamente a los hicsos e incorpora Palestina en el imperio egipcio. Esta Palestina donde está hoy toda esta región del conflicto en Gaza hizo parte del imperio egipcio. El nuevo imperio entre el 1570 y 1069 y reconstruyeron esas ciudades como ciudades egipcias. Después de que están establecidos los pueblos de Egipto, llega una invasión del mar, lo que se llamaban los pueblos del mar. Pareciera que eran invasores que venían de la región de actualmente como de Grecia. Ellos llegaron huyendo de las guerras del Peloponeso. Hubo combates navales, hubo un combate naval con Ramsés que los derrotó en 1278, se enfrentó con ellos en la batalla de Kadesh,
cuando peleaban como aliados de los hititas. Y entonces esos pueblos del mar también se asentaron ahí, de origen griego. Eso tienen que ver con los llamados filisteos, que hay unas narraciones en la Biblia donde la onda de David ataca a un gigante filisteo, eran estos sectores de los pueblos del mar, de los invasores. Ocuparon esas tierras, se volvieron también población mayoritaria, fueron llamados también amoritas, y terminaron siendo fusionados con la población cananita. Esos de todos modos se mezclaban. No hay razas puras, ni como lo veremos, ni el judaísmo es una raza, ni estos son mezclas de razas. No hay, en el fondo también son parientes, comparten los mismos ADNs. Y llegan después los israelitas. Cuando los israelitas llegan, ya esas tierras estaban ocupadas y habían sido ocupadas muchísimo. De acuerdo con los libros de Josué y Números, dice que el pueblo de Israel conquistó Canaán cerca del 1250 al 1200 antes de Cristo. Cuando llegan los israelitas, que también eran, como lo veremos ahora, venían, tampoco eran puros, venían, también se estaban mezclando y se mezclaron con los que estaban allí, con los pueblos que estaban allí, se consolidan con el rey Salomón, se forma el reino judío, y ese reino después se parte en dos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur, con Jerusalén. Y entre ellos también hubo guerra durante muchísimos años. Es decir, entre Israel y Judá, el reino de Israel y el reino de Judá, hubo grandes enfrentamientos porque quedaron divididos en dos. Ya de acuerdo con la historiografía, los registros aparecen como hacia el siglo XV antes de Cristo, antes de la era común, que un grupo seminómada fue registrado en los registros egipcios, en la inscripción de Menertap del año 1207 antes de Jesús o antes de la era común. Y allí se volvieron sedentarios, eran nómadas y tomaron el territorio de Canaán. Entonces fueron llegando a la misma población. ¿De dónde venían? Eso sí tomamos como fuente el libro Durante Documentos en 56, 96, eran semitas, eran jinetes organizados que venían de regiones occidentales de la media luna fértil y se unieron con los babilonios. Esos eran los caldeos, cerca de Ur de Caldea. Eran entre los más avanzados semitas occidentales. Y Abraham, el padre Abraham, del pueblo judío, era un semita, era de Ur de Caldea, y él viajó desde Caldea para llegar a la tierra de Canaán. Entonces eran esencialmente semitas, como son todos estos pueblos árabes también de origen semítico. Los fenicios, dice el documento 96, eran un grupo superior de los semitas, que mantenían una sección de Palestina a la larga del Mediterráneo, eran grandes navegantes, y estaban entre los más mezclados de las razas de la tierra, de los pueblos urantianos, con factores de las 9 razas mundiales. Entonces, ahí vamos concluyendo que no hay una preeminencia racial de nadie aquí. Todos están mezclados en altísimo grado. El ADN entre el pueblo gazatí no tiene muchísimas diferencias con los demás pueblos de la zona, ni incluso con gran parte del pueblo judío, aun cuando el pueblo judío tiene otras mezclas producto de todo su paso por Europa. Entonces, la nación hebrea finalmente fue una mezcla de los israelíes y los cananeos, porque los hijos de Israel habitaron entre esos cananeos y tomaron sus hijas por mujeres y dieron hijos cananeos. Los hebreos nunca echaron a los cananeos fuera de Palestina. Es decir, el odio que nos han dicho que nació desde el hijo de Abraham, en la práctica no fue tan cierto. Ellos siempre se mezclaron. Y ahí vemos, por ejemplo, de la Biblia, en Jueces y en Reyes, que los israelitas empezaron a vivir entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Además, por ejemplo, el rey Salomón amó a muchas mujeres, extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, mujeres árabes.
y probablemente con ellas tuvo hijos. De hecho, la bisabuela del rey David, Ruth, era una moabita, era una mujer del desierto, era un árabe. Entonces no hay supremacía racial de ninguna naturaleza. Ya la promesa bíblica fue pues que Abraham llegaría, tomaría esa zona hasta el río Éufrates, la zona de los ceneos, de los cadmoneos, de los eteos, y allí tendría que establecerse. Esa tierra ya estaba ocupada en esta época. Desde ese punto de vista, si vemos al pueblo judío como tal y a hoy, no es una etnia, no hay un ADN judío, no hay una característica tampoco cultural uniforme porque es muy diverso en el mundo. Los nazis lo definieron como raza, pero no son una raza. Son pueblos semitas que se han ido mezclando por donde han ido pasando y que adoptan el monoteísmo y adoptaron las prácticas religiosas judías de la ley judía. Incluso hay rabinos famosos que se convirtieron al judaísmo. Entonces no hay un ADN que caracterice al pueblo judío. ¿Qué pasó con estos pueblos en este recuento inicial? Adoptaron lo que se llamaban, tenían era dioses nacionales y dioses de las batallas. No había un dios como lo concebimos nosotros, el padre de los universos, sino que eran dioses locales. Era el dios de Israel o era el dios de estos pueblos hicsos o egipcios, eran dioses muy locales. Así lo vemos, por ejemplo, en los reyes asirios. Acá hay una estela de 1115 a 1077 a.C., donde se cuenta textualmente: avancé contra los almud arameos enemigos del dios Asur, mi señor. Les infligí pérdidas y conseguí prisioneros, bienes y numerosos rebaños. El dios estaba era a servicio de la guerra y al servicio de los intereses de conquista. Era un dios que iba conmigo en la batalla. Así lo entendían en la más lejana antigüedad. Y así también lo entendía el mundo hebreo. El Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Por ejemplo, el relato de los madianitas es un relato de atroz crueldad. Se hizo una matanza de varones, niños, mujeres que no eran vírgenes, y todo se hizo en nombre del Dios de Israel. Deuteronomio 24. Porque Jehová va con nosotros a pelear por nosotros contra vuestros enemigos. Era un Dios que estaba en las batallas. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios atacó a Egipto, la atacó con plagas, destruyó al faraón, y que Yahvé, dice Éxodo 15, demostró ser un gran guerrero a favor del pueblo. Es una visión tribal de la deidad, ¿sí? A Josué, por ejemplo, le dice que vaya donde el pueblo de Han, ataque a Han porque se lo entregó, y que mate a sus habitantes, y van y matan a todo el mundo a filo de espada, hasta los que quedaban con vida, y dice el Antiguo Testamento que cayeron ese día 12,000 de los de Jai, una matanza espantosa. De Josué no dejó de apuntar con su lanza hasta que la ciudad de Jai y sus habitantes fueron destruidos por completo. Y todo eso en nombre de la divinidad, del Dios de las batallas, del Dios de la guerra, que se sacralizaba el concepto de guerra santa, ¿cierto? Hoy, nos dice el documento 70, que esa guerra antigua se respaldaba en un concepto de Dios de las batallas, pero al hombre moderno nos han dicho que Dios es amor y Dios no está detrás de esas batallas que son esencialmente humanas y han sido esencialmente juegos de poder. Sigue avanzando esta sociedad que llegan entonces los israelitas se mezclan con todos esos pueblos. Después son invadidos por los asirios. Los asirios atacaron al reino de Israel y lograron completo el dominio de los filisteos, que eran los habitantes del mar, quienes perdieron la autonomía. Esos además fundaron ciudades. El monarca del imperio neoasirio, en el año 705-681, reclamó Palestina y se sentó en la región. O sea que llega otro pueblo y también se los tomó. Eso no tenían un día de descanso. Después de que salen de los asirios, llegan los babilonios. En el 598 invaden Palestina, saquean Jerusalén, destruyen el templo,
apresan a Babilonia y a los israelitas los mandan al cautiverio de Babilonia. Quedan cautivos, ellos estuvieron cautivos en Egipto, en Babilonia, y aquí pues tuvieron un montón de años en Babilonia y son desplazados los judíos, pero se toman toda la zona de Palestina. Llega el imperio babilónico, cae, llega Ciro el Grande y se lo anexó al imperio persa. Ahora llegaron los persas y los persas devolvieron a los judíos otra vez de Babilonia y volvieron a la tierra de Israel. Entonces, es una vida bastante compleja y sufrida y mantienen la memoria a ellos. Después de que salen los babilonios y los persas, perdón, llegan los griegos. Alejandro Magno, además que construye una de las ciudades más bellas de la antigüedad que se llamó Alejandría, que en el libro Durante aparece descrita de manera fastuosa, sometió al imperio persa y los seleucidas también, y tras ser los seleucidas controlaron la región hasta el 168 a.C., que eran como los herederos del imperio de Alejandro Magno. Sí. Entonces estuvieron los griegos, y hay ciudades griegas en la región, como el caso de Alejandría en Egipto. Entonces los griegos llegamos, se llamó el período helenístico, y a ellos sí los sacaron los judíos. Entonces los judíos tuvieron una rebelión que se llama la rebelión de los macabeos, les hicieron la guerra, impusieron la dinastía Asmonea, porque es de las pocas que le ganaron a algún imperio y tuvieron una monarquía independiente de Judá desde el 100 y pico antes de Cristo hasta que llegan después pues, los romanos. Entonces, no ha sido un tránsito nada fácil. Acá quiero hacer un breve para una cita de Henry Miller, que dice que cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Sin duda, sin lugar a dudas, la guerra tiene un nivel de crueldad y de dolor muy complicado. Y llega entonces después los romanos, el más grande imperio de la antigüedad. En el año 63, los romanos se toman toda la zona. Eh, Augusto, como emperador, cerca del año 31, transforma Palestina en provincia romana. Les voy a pedir un breve instante que tengo que abrir la puerta, un momentico. Perdón. Bueno, ¿cómo vamos? Creo que no se esté durmiendo, ahora hacemos una reflexión. Entonces llegan los romanos, transforman Palestina en imperio romano, nombran eh, como un emperador vasallo, que es el que reconstruye el templo, y le ponen el nombre de provincia judeo-romana. Pero en el año 132 hay una gran rebelión, hay un señor que era como un rebelde grande que se llamaba Bar Kokhba, y con esa rebelión el emperador Adriano le pone el nombre de Siria-Palestina y aparece por primera vez la palabra Palestina como una región geográfica que eran enemigos tradicionales de los judíos, los sirios y los palestinos. Entonces aparece como provincia de Siria, Palestina. Pero nos devolvemos unos años. En el año 66 fue la primera guerra de los judíos contra los romanos. Pero es que el pueblo judío era muy pequeño, es como si dice uno, el Salvador o Costa Rica le declara la guerra a los Estados Unidos. Pues los van a destruir. La primera guerra judío-romana culminó en el año 70 y los romanos destruyen Jerusalén. Lo destruyen y destruyen el segundo templo, el construido por Herodes, y la mayor parte de la ciudad. Y todos los líderes y todas las élites fueron exiliadas, asesinadas, vendidos como esclavos. Y ahí se rompe la historia de esos dos pueblos, del pueblo palestino y del pueblo judío. Y se hacen parte de la historia europea y se separan los caminos y vuelven y se encuentran ya en el siglo XX. Entonces, no había habido un odio entre ellos.
Fueron las potencias de las épocas, los imperios, las que empezaron a generar ese vasallaje. El imperio romano llegó hasta el año 476, fue un imperio gigantesco. Y ahí sigue el imperio bizantino continuó hasta el siglo octavo después de Cristo, cuando llega otra estructura religiosa poderosísima como es el Islam. Entonces, esta región terminó siendo ya, mantuvo presencia judía, pero mucho más pequeña, porque los judíos arrancaron su diáspora por el mundo, siguió el imperio romano y después llegó el Islam. Ahí hay una secuencia de los mamelucos, de invasiones, pero pues no hay tiempo para mencionar eso. Antes de que llegue el Islam de manera definitiva, los cristianos se referían a Palestina como la Tierra Santa. En el año 1096 enviaron la primera cruzada para quitárselo a los musulmanes, pero definitivamente el Imperio Bizantino, que es la ciudad hoy de Estambul, cayó en 1453 y quedó bajo el poder de turcos otomanos y el mundo musulmán. Ahí se tomó el Islam toda esta región del mundo. Entonces hubo un choque entre la cultura occidental y el mundo musulmán por recuperar esta tierra de Palestina que se consideraba una tierra santa. Hacia 1095, cuando se declara la Guerra de las Cruzadas, por ejemplo, de acuerdo con lo que dice National Geographic del Papa Urbano II, hubo un impetuoso discurso para socorrer a los hermanos cristianos de Oriente y el Papa convocó la guerra contra los gobernantes musulmanes que tenían apoderados los lugares santos en donde había vivido Jesucristo, y el grito de batalla siempre fue Dios lo quiere. Entonces el odio, muchos odios se empezaron a mezclar allí, pero fundamentalmente es un odio producto del mundo cristiano para recuperar esos lugares santos que dejó unas heridas aterradoras. Es de las guerras más crueles de la historia humana fueron las cruzadas, más salvajes de la historia humana. Producto de todo ese ejercicio de contra los musulmanes, el mundo cristiano de Europa también empezó a trabajar el odio a los judíos. La jerarquía cristiana europea, la jerarquía católica, desarrolla las doctrinas de que todos los judíos son responsables de la crucifixión de Cristo y la destrucción del templo por parte de los romanos. Le echó la culpa a los judíos durante más de 1000 años de lo que pasó, y que la dispersión del pueblo judío fue un castigo por abandonar la fe y no aceptar la cristiandad. Y ese antisemitismo teológico alcanzó un auge profundo en la Edad Media. Entonces, el fenómeno de Hitler no fue gratuito. Los clérigos incluso decían que los judíos llevaban la peste negra. Y hubo toda una doctrina antijudía del odio que terminó llegando al Holocausto nazi. En el catolicismo, el antijudaísmo se mantuvo como doctrina hasta Juan XXIII y hasta el Concilio Vaticano II. En España fueron expulsados en 1492 los sefarditas, en uno de los momentos más esplendorosos de toda la mística judía. La deidad, dice el documento 70, no instiga tales atrocidades, a despecho de la responsabilidad del hombre de achacar a los dioses todas esas tareas. Eso no es una labor de la divinidad, porque Dios es invariable, no es celoso, no lo ha sido ni lo será jamás del hombre ni de ningún otro ser de los universos, nos dice el documento 4. El Dios eterno es incapaz de la cólera, de la ira, en sentido de las emociones humanas, que aún también en el Nuevo Testamento se conservan rasgos de ese Dios de la cólera y de ese Dios de la ira y de la venganza. Tales actitudes, nos dice el documento 4, son absolutamente ajenas a la naturaleza perfecta y al carácter misericordioso del Padre Universal.
El Padre no genera nada que cause dolor o arrepentimiento. La bondad de nuestro Padre está por fuera de la comprensión de la mente finita del tiempo, de acuerdo con el documento 4. Entonces, ahí entendemos claramente que ha sido una visión muy primitiva y muy humana que nos ha desencadenado todas estas atrocidades. El creador tampoco ejerce coerción, tampoco sujeta al libre albedrío, tiene una afectuosa dedicación a la voluntad humana, que es, y hacer la voluntad del Padre es el mejor regalo que le podemos hacer a Dios. Nada asociado a los temas de las guerras, ni mucho menos a guerras santas, ¿cierto? Lutero, por ejemplo, hizo campaña contra los judíos en Sajonia, en Brandenburgo, en Silesia. Tiene una obra que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, del nombre incognoscible y las generaciones de Cristo. Entonces hubo una creciente oleada de antisemitismo producida, causada y generada por el mundo cristiano. Llega después esta región de Palestina y se apodera de ella el imperio turco otomano, los turcos, que no necesariamente son árabes, ¿no? Son como europeos de Oriente. Fue dominada por los turcos desde 1517 hasta la Primera Guerra Mundial. Y es lo que actualmente es Siria, Líbano, Jordania, Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza, Turquía, Irak. Un imperio gigantesco. En Turquía se ven esos palacios, esa fastuosidad de lo que fue el imperio turco otomano. Y estuvo a cargo, pues, tanto de toda esta región del mundo. Entonces, recapitulando acá, los cristianos en el Oriente Medio fueron afectados también por el antisemitismo europeo, por el odio a los judíos, ¿sí? Hay un autor que se llama Bernard Lewis en su libro Semitas y Antisemitas, dice que los musulmanes, a diferencia de los cristianos, nunca habían visto al judaísmo como una amenaza. Eran hermanos, convivían, ¿sí? No fueron los musulmanes, sino los cristianos levantinos quienes llevaron el antisemitismo a la región. Fue el odio construido allá durante 1000 años el que llegó al Medio Oriente y lo llevaron los cristianos. Hay, por ejemplo, Navid al-Ahad, autor de un primer libro antisemita en árabe, Los secretos de los judíos desenmascarados, fue un cristiano del Levante. El padre Antun Yassin preparó la primera traducción de los prólogos de los sabios del Sion en árabe en la década del 20. Entonces, ahí se empezaron a mezclar. No hay nada gratuito. Pasado, terminada el Imperio Otomano, se apodera de Palestina y de la región de Israel, Inglaterra. En 1916, los ingleses se toman la región a través del acuerdo de Sykes-Picot y dividen el Medio Oriente. Se vuelve un tema imperial. Y la Sociedad de las Naciones, que fue antes de las Naciones Unidas, le dio un mandato sobre Palestina a los ingleses por Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania, y creó el Emirato de Transjordania. Entonces, fueron los imperios europeos los que tuvieron la relación con esta región del mundo. Bueno. ¿Qué pasó? Entre 1921 y 29 empezaron a emigrar judíos a la región de Palestina. Llegaban más y más judíos. Y cuando llega Hitler y saca las leyes de Nuremberg, hay una gran avalancha de judíos porque no tenían a dónde más ir hacia Palestina. Entonces, los culpables fueron los europeos en el fondo, ¿no? 174.000 judíos de Palestina en 1931 era ya el 17% del país. Y en el 41 eran 474.000. Es decir, hubo avalanchas. Incluso en estos barcos llegaban miles de judíos y hay unos que naufragaron porque no les dejaban entrar, no les permitían. Y hay una película muy famosa que se llama Éxodo, que cuenta precisamente esto que pasó. Empezaron a llegar los judíos a la tierra de Palestina, a la que consideraban originariamente su hogar, pero ahí ya habían también población palestina.
El gobierno británico estaba enredadísimo, estaba cansado de la violencia árabe-judía en Palestina, empezó a generarse el choque y le mandó el problema a las Naciones Unidas, que estaba recién formado en el 47. Y en el 47, un acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Soviética y las Naciones Unidas dividió Palestina en estados independientes. Dijo, va a haber un estado judío, otro árabe, y Jerusalén tenga un régimen internacional especial. Entonces fue una decisión desde allá, digamos, en el fondo un poco arbitraria para fijar esas fronteras, con el problema que ya tenía de esa profunda migración. Los judíos de Palestina aceptaron el plan, ¿sí? Claro, los judíos ya estaban allá, pero los árabes y los países árabes lo rechazaron. Ahí viene el origen del conflicto. Y los árabes empezaron a atacar objetivos de los judíos. La protección de comunidades judías, entonces ellos formaron una fuerza paramilitar que se llamó Haganá, que era clandestina, que después se volvió el ejército de Israel. Entonces, a partir de esa partición de las potencias del mundo, mal hecha, digamos, hecha a la brava, creó semejante problema. Pero en el 48, David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel, él aceptó, crearon el Estado de Israel, ¿sí? Ahí está, he tenido oportunidad de ir al sitio donde se creó el Estado. Y al día siguiente, Egipto, Siria, Jordania, Líbano y Irak entraron en guerra con el nuevo Estado. La primera guerra, y que gana Israel en el año 49. No ha sido pacífico. A hoy, de los 193 estados de la ONU, 164 reconocen el Estado de Israel. Con ocasión de esa partición, que también es el origen del conflicto, entre 750.000 y 800.000 personas, musulmanes, cristianos, terminaron perdiendo sus tierras. La catástrofe. El patrimonio personal y colectivo lo perdieron. Es origen de un conflicto tremendo. Pero también cerca de 800.000 judíos que estaban desde la guerra árabe-israelí del 48 y en norte de África también fueron expulsados. Es decir, si algo tenía que salir mal, salió mal, digamos, fue una cosa terrible. Hoy, ¿qué es el Estado de Israel? No todos son judíos, es un Estado laico. Hay israelitas, ateos, cristianos, hay musulmanes. La Torá es la palabra del pueblo judío, pero no es el equivalente a la entidad política. Ayer me vi una entrevista, una conversación de Netanyahu con unos pastores norteamericanos donde le dan al carácter del Estado de Israel del Estado religioso del Antiguo Testamento. Y Netanyahu dice, no, esta es una sociedad, este es un país democrático occidental. Es un pueblo con una historia común, con un destino compartido, donde vive la comunidad judía. Pero el Estado es mucho más, es un estado, es una democracia, es un país de Occidente. Y viene entonces, ya en el siglo XX, más peleas. En el 56, Egipto canaliza el canal del Suez y Israel ataca el Sinaí, pero lo hace de común acuerdo por detrás con Francia y con Inglaterra. Quien realmente le dio la mano a Israel para que sobreviviera a estas guerras fue Francia. Francia le dio los aviones y le dio las armas, porque había un bloqueo de armas. Y hay una persona que ahora voy a mencionar allí muy importante. En el 67 agarra la guerra de los 6 días contra Egipto, Siria y Jordania, apoderándose de Jerusalén. Ahí ya él coge más tierra, Franja de Gaza, donde estamos metidos, en la meseta de los Altos del Golán, el Sinaí egipcio. En el 73, Egipto y Siria atacan a Israel en el Sinaí y tras graves derrotas se logran mantener, pero sufren varias pérdidas. Pero aparece una paz con Egipto en el 79. Eso es. En el 2006 aparece Olmert, primer ministro de Israel, pero incumple el programa de la retirada de Cisjordania. No se cumplió a cabalidad. Y ya gana más las elecciones parlamentarias y los soldados ocupan pues la Franja de Gaza, en una historia que ya conocemos. Después, este siglo XXI
siguen llegando las ayudas internacionales a Palestina por el Fatah de Cisjordania, a pesar del desacuerdo sobre la guerra civil, y el dinero le termina siendo entregado a Hamas en Gaza para construir los túneles y fortalecerse militarmente. Todo un problema complicadísimo. El fundamentalismo islámico es el que plantea una sociedad y un Estado integralmente islámico. Están los hermanos musulmanes que son egipcios, Hezbollah, Hamas, Refah Partisi, el régimen de Irán. Dice que el problema del mundo somos los occidentales. Es un fundamentalismo islámico muy complicado, profundamente militarista. Pero también en esta hay un sionismo cristiano que cree que los judíos en la Tierra Santa son el cumplimiento de las profecías bíblicas y que son un prerequisito para la segunda venida de Jesús, y por eso el mundo cristiano pues se solidariza preferentemente con Israel, a veces sin cuestionar los temas asociados a guerra. Entonces, ese sionismo cristiano creo que es muy complejo. Ya en el extremismo islámico está la palabra la yihad, que es el decreto del religioso de guerra, que está en los hádices y los manuales clásicos de jurisprudencia islámica, que tiene mayor significado en la mayoría de los casos. Entonces estamos en un punto de confluencia de las tres religiones del libro del Islam, eh, el judaísmo y el cristianismo alrededor de una tierra, y en donde finalmente, como nos dice el documento 134, la guerra es una potente medicina muy costosa, peligrosísima, que a veces mata al paciente y destruye la sociedad. Pero la guerra nos dice, él es el documento 70, el 134, no es la gran y terrible enfermedad del hombre, sino que la guerra es un síntoma, un resultado, que hay una causa profunda en el ser humano. Y aquí, pues, la estamos viviendo. ¿Qué ha pasado después con las soluciones? En el 47 a mí me pareció interesante cuando se adoptó el Plan de Naciones Unidas, decía, hay un Estado árabe y un Estado judío, una moneda común, un mercado común, autoridades conjuntas y que Jerusalén sea una ciudad internacional. Finalmente los árabes no lo aceptaron, pero nos dice el documento 70 que el derramamiento de sangre internacional de la guerra tiene que ceder paso a nuevos métodos para curar los males de las naciones. El industrialismo civilizado, la iniciativa, la originalidad. Y yo me imagino el poder de este pueblo judío, que tiene 8 premios Nobel, riqueza, que se volvió una tierra de innovación, porque no tenía tierras fértiles, con mucha de la sabiduría también que tienen estos pueblos del Islam y del desierto, bajo una nueva revelación, puede dar lugar a una sociedad muy interesante, como hay algunos elementos que voy a mencionar. En el año 2002, la iniciativa de paz árabe o la saudí, Arabia Saudita es muy interesante en este proceso, aprobó en la cumbre de Beirut del 2002 una propuesta que ha sido ratificada en las cumbres de 2007 y 2017, que menciona que abandone territorios ocupados desde el 67, Cisjordania, Franja de Gaza, Jerusalén Este, esa es la punta de la discordia, y los altos del Golán, y busque un punto de confluencia para eliminar el extremismo. La persona que está allí se llama Shimon Peres. Es quizá de las personas más interesantes de toda esta historia. También decía que había que resolver el tema de los refugiados. El rey Abdalá de Arabia Saudí dice que cree en la toma de armas en defensa propia, pero que la paz, cuando se basa en la justicia y la igualdad, puede llegar al fin del conflicto y puede normalizar las relaciones de la región para superar la guerra. Ya para cerrar esta historia, ahora entramos en la visión del futuro con el libro de Durantia. Quiero mencionar de los muchos, hubo el acuerdo de Inglaterra que se incumplió por el entonces primer ministro cuando Shimon Peres hizo la gestión. Esto lo cocinó en gran parte Shimon Peres. Fue el hombre que le dio toda la estructura y la consistencia militar a Israel, pero también sembró todos los elementos de la paz. Y él logró este premio Nobel y en los acuerdos de Oslo del 93 entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, la derecha israelí
y quien se consideraba un terrorista palestino para restablecer y crear una zona común. Ambos fueron muertos. A Yassin lo mataron y a Yasser Arafat apareció muerto por una sobredosis de sustancias químicas de los extremistas, tanto de lado y lado, que se oponían a la paz. Y quiero citar esta frase de Shimon Peres, que dice: cuando miras el mapa de Israel, del Mar Rojo a la frontera siria, hay 400 kilómetros. 340 de ellos tocan Jordania y 60 los palestinos. Mi sueño es convertir esos 400 kilómetros de división, de odio, de peligro, en 400 kilómetros de paz, cooperación y comprensión. No lo logró, pero lo dejó sembrado. Y tiene un instituto para el avance de la paz donde van musulmanes y judíos a estudiar juntos. Y pues llegamos al escenario de hoy, lo que vimos el 7 de octubre, el ataque de Hamas a Israel, la reacción de Israel, una cosa absolutamente tremenda. Pensamos quizá detrás pueda estar la instigación de Caligastia, que queda aún suelto para buscar sus terribles designios, que ataca un gobierno planetario, que expande la fragmentación, exacerba los elementos raciales y tribales y el virus de la soberanía nacional, y quiere hacer avanzar el mundo retroceder hacia un feudalismo planetario. Pero ¿cuál es el futuro? Y ahí viene entonces la visión desde la revelación de Urantia. Y aquí invocamos esas bellas lecciones de, de Urmia, en el actual Irán, por donde pasó Jesús, en el lago de Urmia, en donde había una escuela de formación y capacitación, y se detuvo en esa ciudad persa. Y allí hizo algunas intervenciones que han recogido los seres, convivieron desde el punto de vista celestial con él, y donde hay elementos de cómo llegar a la paz. El primer elemento, la paz religiosa. Y nos dicen las conferencias de Urmia: si las diferentes religiones reconocen la soberanía espiritual de Dios el Padre, todas esas religiones permanecerán en paz. Es el mismo Dios y somos solamente sujetos a su soberanía. Cuando una religión supone que es superior a otras, que posee autoridad exclusiva, se vuelve intolerante, genera dinámicas de persecución a otros creyentes, que es lo que estamos viviendo, todas las vertientes. Y no puede haber paz, dice el documento 134, paz religiosa duradera en el planeta, en Urantia, hasta que los grupos religiosos renuncien libremente a la noción de favor divino, de pueblo elegido y de soberanía religiosa. Solo cuando entendamos que nuestro Padre es el Padre Supremo, que somos hermanos, podemos vivir juntos en paz sobre la tierra. O sea que parte de la solución pasa también por la religión. Porque el reino de Dios, de los altísimos, no es para el beneficio exclusivo de un grupo especialmente favorecido de mortales. No existe tal cosa como pueblos elegidos, ni desde el Islam, ni desde el judaísmo, ni desde el cristianismo. El segundo elemento allí de las lecciones de Urmia es que esa paz desde el ámbito de lo religioso solo se puede llegar a dar cuando las religiones se desprendan del concepto de autoridad eclesiástica, de la soberanía espiritual, porque solo Dios es el soberano espiritual. En la medida en que se apoderen de un concepto de soberanía espiritual, terminan generando, como ha sucedido a lo largo de la historia, violencia, porque la soberanía espiritual de Dios está por encima de todas las lealtades espirituales interpuestas o intermedias de la sociedad humana. El tercer elemento que nos da las conferencias de Urmia es la soberanía nacional. Yo soy abogado, estudié en mi pensum como estudiábamos teoría del Estado y estudiamos mucho la teoría del Estado nacional. Pero nos dice, en este caso Jesús, las guerras en el planeta no han de acabar mientras las naciones se aferren a esas nociones ilusorias de ilimitada soberanía nacional. ¿Qué está haciendo el señor Putin?
reconstruyendo el sueño de un imperio ruso que hoy no existe, soberanía nacional. No hay tal soberanía nacional, eso va a ser un camino largo. El libre albedrío espiritual del mortal como individuo y una soberanía colectiva de la humanidad. Ese es el camino, superar las barreras nacionales. Es imposible evitar que las naciones entren en guerra mientras ese virus engañoso de la soberanía nacional termine siendo el derrotero. Y si mezclamos el cóctel de fundamentalismo religioso y soberanía nacional, las guerras están servidas a la mesa. Pero el hombre tiene que ir buscando su propia forma de gobierno. Y nos dice el documento 70 que no se nos puede revelar, porque hay que descubrirlo lenta y laboriosamente en cada planeta, en los universos del tiempo y del espacio. ¿Cómo llegar a esas nuevas formas de gobierno que nos aseguren la paz? Tenemos que construirlas nosotros, irlas descubriendo, no se nos revelan, las tenemos que ir construyendo. ¿A dónde va todo eso? ¿Cuál sería el ideal final? Un gobierno de la humanidad, nos dice el documento 134. Urantia, nuestro planeta, no disfrutará de una paz duradera hasta que las naciones soberanas no cedan inteligente y plenamente sus poderes soberanos en manos de la fraternidad de los hombres, gobierno de la humanidad. Como sucede en cierta manera en la comunidad europea, como sucede al interior de los Estados Unidos con los 50 estados asociados, ceden los poderes tribales o de comunidades más pequeñas para el bien común. En este caso, ante el gobierno de la humanidad. En un proceso que va desde familias, tribus, gobiernos nacionales donde estamos hacia un gobierno de la humanidad. Quizá estamos ahí en una etapa intermedia formando esas comunidades de naciones. Pero hoy tenemos bloques enfrentados. Y ese primer grupo pacífico del clan, la tribu, la nación, ha desarrollado el estado territorial que hoy tenemos, nuestras naciones. Pero se han superado los vínculos de sangre, pero aún nos dice el documento 70, seguimos gastando cuantiosas cantidades de dinero en preparativos para la guerra y no para la paz. Y por eso cito acá a Martin Luther King cuando decía una bella frase, que una nación que gasta más en dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. ¿A través de qué instrumento hacerlo? Nos lo da el libro también. Hasta una red de confederaciones mundiales, pero las que tenemos actualmente, que es Naciones Unidas, solo puede prevenir guerras menores, pero no puede controlar a los 3, 4, 5 gobiernos poderosos del mundo, es lo que estamos viendo. No tiene dientes, no tiene la capacidad, y no lo dice el documento 134. ¿Cuál es la dirección? El internacionalismo es un paso en la dirección adecuada. Una policía internacional podrá prevenir guerras menores, pero no hará efecto sobre guerras mayores. Los conflictos de los gobiernos militares de la Tierra se van a generar. Tiene que ser una visión internacional. Y pensaba, ahora hay un ataque muy grande que la teoría de la conspiración en el fondo está atacando esta dirección del internacionalismo. Y ahí hay una reflexión de cierre del documento 134 que es muy bella y muy dramática. ¿Cuántas guerras habrán de librarse? ¿Cuántas ligas de las naciones habrán de fracasar para que el hombre esté dispuesto a establecer un gobierno de la humanidad, un gobierno altruista? Y ahí nos dice que empiece a disfrutar de las bendiciones de la paz permanente, a recoger los frutos de la tranquilidad, de la buena voluntad entre sí mismos, la buena voluntad mundial. Porque con el progreso científico, al otro lado de la moneda, en la fotografía, las guerras cada vez serán más devastadoras hasta volverse, ese es el riesgo que nos dice el documento 134, prácticamente un suicidio racial. Entonces tenemos sobre las alternativas, o nos destruimos o construimos esa visión. Y ese es el mecanismo o el sendero para avanzar hacia una etapa de luz y vida, para un elevado destino, un elevado destino planetario,
para superar problemas de enfermedad, degeneración, guerra, razas multicolores y multilingüismo. Porque no podremos evolucionar más allá de esa primera etapa hasta que no tengamos un solo idioma, una sola religión y una sola filosofía. Y una sola raza. No necesariamente impide que lleguemos a etapas más elevadas, pero va a bajar la guardia en todos esos problemas de la sociedad humana. Este nuevo orden social que se anuncia, documento 99, no se establecerá complacidamente hasta por un milenio. Sí, todavía nos falta bastante. La raza humana debe reconciliarse con un proceso de cambios, adaptaciones, readaptaciones. La humanidad está en marcha hacia un nuevo destino planetario no revelado, pero estamos pasando pues toda esta etapa también compleja y difícil de, de las guerras que nos ha tocado vivir en carne propia, de manera directa y sufriéndolas como sociedad humana. Bueno, aquí quería ya concluir esta presentación. Ya voy a detener estoy dando otras diapositivas de otras cosas. Bueno, dejo de compartir. Bueno, muy bien. ¿Ya? Sí, ya. Ah, yo siempre quedo antojada. Excelente, Armando. Mil y mil gracias. Es un documento que tan pronto ya quede editado y lo podamos subir a Facebook y a YouTube, pues les contaré dentro del grupo que ya está allí, porque es un documento, es una ponencia para repetir. Bueno, entonces Armando, aquí ya tenemos manitos arriba y empezamos por Dora y luego seguimos con Osvaldo. Adelante, Dora. Hola, buenas noches a todos. Hola, Luna, ¿cómo estás? Eh, Bien, gracias. Armando, muchísimas gracias por ese recorrido, sobre todo contemporáneo, que no conocemos, porque pues siempre nos habíamos como comentado a través de las noticias y pues lo que dicen los medios de comunicación, que muchas veces pues son realmente informaciones muy cortas y muchas veces muy sesgadas. Gracias. Yo quería de pronto complementar un poco lo que tú nos acabas de compartir y con algunos puntos que yo he estado investigando en el libro Urantia porque estoy haciendo un video sobre la historia de Palestina, porque pues me ha parecido realmente catastrófico todo lo que está sucediendo allí. Y entonces me puse a rastrear Palestina en el libro Durantia y pues el libro Durantia dice en el documento 122 que Palestina es un país, no es simplemente una región, es un país tan antiguo como Egipto. En el documento 128, 5.3 y en el documento 96, 7.5 nos dice que va desde Ur hasta las estribaciones del río Nilo y el canal del Suez. Eh, yo realmente quedé horrorizada con esto porque 4 de nuestras 5 revelaciones fueron dadas en esa zona y la más importante fue dada en ese país. Y yo me he puesto a pensar cuántos descendientes de los hermanos de Jesús han muerto hasta ahora, ¿sí? Y en mi investigación, que ha sido bastante extensa desde que empezaron los ataques, me he dado cuenta que bueno, Palestina como país, pues tiene sus gentilicios y los hebreos, los judíos, son gentilicios del país de Palestina.
Es como decir acá los tolimenses, los paisas, pero pues todos son colombianos, ¿sí? Em, Cuando miro los proyectos de Israel como nación, me recuerda mucho el país paisa que los paisas hace unos años le han estado proponiendo a Colombia. Y es como si los paisas dijeran, bueno, colocamos aquí este proyecto, nosotros queremos ser un país aparte, Colombia les diga que sí y luego ellos se expandan a punta de bombazos, algo así, ¿cierto? El sionismo cristiano no es complejo, el sionismo cristiano es muy básico y se basa en los 5 libros del Pentateuco, la Torá o Antiguo Testamento, donde los judíos le atribuyen a Dios unas palabras que nunca ha dicho, como por ejemplo, si sales y pisas, todo lo que pises es tuyo, así allá hayan otras personas y tienes derecho, y hasta el sol de hoy estas personas tienen esa mentalidad, ¿sí? Porque la supuesta palabra de Dios dice, donde coloques tu pie, eso es tuyo. Y puedes entrar y matar y destruir y robar porque yo te mando, pero ya nosotros sabemos que eso no tiene nada que ver con Dios, ¿cierto? En el documento 128, 5.3 es muy claro que judíos es un gentilicio del país palestino. Eh, y otra cosita. Bueno, estas personas, otra cosa que a mí me llama mucho la atención porque ellos son musulmanes, ellos siguen a Mohammed, o sea, al profeta Mahoma. El profeta Mahoma es realmente como muy contemporáneo, pero es un personaje que se acerca mucho más a todas estas fantasías raciales de supremacía religiosa que ellos traían con un Mesías guerrero, ¿no? Entonces Mohammed se acerca mucho a como a esa concepción que ellos tenían, ¿cierto? Em, bueno, básicamente es eso. Muchas gracias. Me complementaste muchísimo, sobre todo en la historia contemporánea, porque no me la sabía. Solo sé lo del libro de Urantia, porque pues ese es donde me baso yo todas mis cosas. Y eh, bueno, ya tengo una concepción más amplia de toda la información y les estaré compartiendo mi video porque lo vengo editando desde hace como 15 días. Les estaré compartiendo pues, para que ustedes pues también vean ese trabajo que de corazón estoy haciendo yo solita. Y les cuento que sí, he llorado mucho, he llorado demasiado. Bueno, hay algo acá que yo quisiera compartirles. Ay, se me apagó aquí el computador. Eh, Aquí dicen los reveladores en el documento 175.2.2, página 1909, 1909, dice, qué escalofrío de horror corre por los seres celestiales cuando contemplan a los seguidores profesos de Jesús perseguir, atormentar y aún asesinar a los descendientes de Pedro, Felipe y Mateo y de otros judíos palestinos que tan gloriosamente dieron sus vidas como los primeros mártires del Evangelio del Reino del Cielo. Y yo pienso, ¿qué estarán pensando estos mismos seres celestiales con tantos miles de niños descendientes de estas personas que estuvieron con nuestro amado Jesús y aún descendientes de los hermanos de Jesús? Entonces, Dora, eso mil quería gracias compartir. por tu Muchas gracias. intervención. A ti, Gracias. mil gracias por tu intervención. Muy interesante, bastante. No sé si aquí Armando quiera decir algo o le dar la palabra a Osvaldo. Tú dirás. Eh, muchas gracias. Sabes que hay citas ahí que me toca repasar. Esto nunca lo termina uno de aprender, pero, pero digámoslo, bueno, quería hacer una mención a que el Islam tiene los
los sunitas y los chiitas, los descendientes del suegro y los descendientes, ahí se abren dos ramas y hay una que es fundamentalista, que es la que más tiende hacia el extremo, pero hay una que es más, eh, es un punto de encuentro con Occidente. Y hoy hay, por ejemplo, en Arabia Saudita, un proyecto que es el de la ciudad de Line, la ciudad lineal, Hexagon y ahora no me acuerdo el nombre, que son 175 kilómetros de una ciudad en el desierto, en donde ellos tienen 60 nacionalidades en el desierto y quiere construir la nueva Babilonia del mundo para los próximos 2000 años. Entonces, ahí hay cosas que se están gestando muy interesantes y que nos permitirán de nuevo podernos aproximar. Hay una vida que es muy interesante que mires, que es la de Shimon Peres, porque él llegó, le quemaron a los abuelos vivos en una sinagoga judía en Lituania, llega, pero son esencialmente líderes civiles, no religiosos, aunque tienen su religión, Perfecto. pero no políticos. Precisamente ese es el personaje que más me llamó la atención El de tu más ponencia. interesante, Sí. Shimon Peres. Sí. Bueno, ¿y cómo Vale. termina? Como un hombre de paz. Bueno, Osvaldo, Bueno, buenas noches a todos y mis felicitaciones como siempre, Armando. Tú traes unos temas extraordinarios y sobre todo pues temas que a mí me apasionan también porque tú sabes, y creo que muchos saben ya, que a mí me encanta la historia y todo este tipo de cosas. Entonces, las asociaciones son tremendas y creo que eso a todos, para todos, es supremamente útil siempre lo que tú expones. De verdad que sí. Entonces, quería agradecerte en primer término nuevamente tu participación y tus precisiones. De verdad que sí son muy aterrizadas y nos ponen a pensar en muchas cosas, especialmente frente a lo que ha vivido el mundo y lo que estamos viviendo en la actualidad y lo que nos espera, ¿no? Lo que nos espera. Pero bueno, yo solo quería hacerte dos preguntas, de, no tanto sobre el libro de Urantia, sino frente a tu exposición, digamos, dos preguntas que tienen que ver con las precisiones políticas, ¿sí? Está claro, y creo que todos lo sabemos, o por lo menos los que no lo sabían lo han entendido, para mí sí, igual que muchos, que el sionismo no es otra cosa que un judaísmo cristianizado que se ha creado precisamente después de que el pueblo judío empezó a volver a su patria después de, de todo lo que sucedió, de ese genocidio que sucedió en Alemania, ¿no? Y que en ningún momento coincide ese genocidio con lo que a veces se confunde, que siempre he ratificado yo, con lo que el libro nos pide, la revelación, y es practicar una eugenesia inteligente. Eso ya se refiere a otra cosa, pero quería precisar eso, ¿no? Y por otro lado, pues preguntarte entonces, Armando, con base en eso, eh, si en tu opinión, ¿qué opinas de lo que dicen los antisemitas actuales, ¿no? Que el sionismo pretende dominar el mundo. Eso es lo que se está regando en este momento por redes y por todo lado. Los enemigos de Israel. Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y la segunda es, cuando tú hablaste de la soberanía nacional, yo coincido contigo, o me da la impresión de que tú estás hablando de que la soberanía nacional, que es la que se ha venido practicando y acabando, las nuevas políticas, digamos, que se han venido implantando en el mundo, especialmente por las agendas globales, o lo que llaman agendas globales, o la Agenda 2030 para Latinoamérica, que se empezó a aplicar en 1972, no es otra cosa esas soberanías nacionales que el estatismo. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, especialmente en los países que quieren practicar eso. Esas son mis dos preguntas, Armando, y por el chat, el favor que te pedí. Muchas bueno, gracias. Muy amable. bueno, yo ni mucho menos pues soy un experto, simplemente soy un hombre inquieto en todos estos temas que también me gustan, pero ahí hubo varios hechos. Hubo uno muy famoso que fue el caso de Dreyfus, cuando se condenó a un ingeniero de origen judío por haber entregado a los alemanes orígenes secretos. Pero en el fondo se condenó
por ser judío. En ese caso, Dreyfus fue muy importante y eso desencadenó, digamos, que el Theodor Herzl, que es el padre del sionismo, es una reacción a a toda esa persecución que existía para construir un Estado nacional. Incluso habían pensado en Uruguay, creo que en Uganda o en Palestina. Y como la persecución era tan brutal, tenían que organizar políticamente un Estado nacional. Y además no lo hacen desde la óptica de la fe judía ortodoxa, porque el Estado de Israel solo se iba a restablecer cuando llegara el Mesías. Ellos dijeron, no, necesitamos un Estado nacional. Y ellos constituyen un Estado laico, digamos un Estado occidental, no es un Estado teosófico, porque uno ya ve, y cuando va a los fundadores, a Ben Gurión, cuando va a Shimon Pérez, cuando va toda esta gente que construyó ese Estado de Israel, es un Estado laico, muy interesante es. Ahora, lo de la conspiración, lo que pasa es que con el tiempo se terminaron alineando. Inicialmente Unión Soviética apoyó a Israel, pero Israel se terminó aliando con Estados Unidos, que fue ambiguo porque también necesitaba el petróleo, esencialmente con Inglaterra y con Francia, quien le dio la mano. Y los países árabes se aliaron con la Unión Soviética. Entonces, la Guerra Fría se terminó trasladando. Y parte de la izquierda también está alineada en esa misma visión, ¿no? Entonces, terminaron alineados los bloques, pero lo de la teoría de la conspiración, creo que eso es como, a mi juicio, eso es una opinión personal, es como una gran ficción, ¿no? Y que el Papa y todas las cosas que dice. Bueno, Marcelino, ¿cómo estás? Y sobre el estatismo no me dijiste nada, hermano. Ah, sobre el concepto de Estado Nacional, ¿qué era lo que decías? Sí, pues el Sí, Estado hermano, Nacional sí. es la forma de Estado que hoy tenemos. El modelo de Estado que propone el libro Durantia es distinto al que tenemos nosotros en nuestra ciencia política, en la teoría del Estado. Hay que construir otro modelo de Estado Sí, claro, claro. asociativo. Toca ir construyendo otro modelo de Estado, porque el Estado, por un territorio, un ejército, una población, unas autoridades, una moneda, como lo entendemos hoy, eh, y con afán de avasallaje y de penetración de tierras, y pues es lo que dice el libro, es un generador de conflictos. Gracias, Eh, Armando. Sí, estamos de Muchas acuerdo con gracias, usted. Marcelino. Muy Seguimos con amable. Marcelino. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Armando y Angelita. Felicitaciones, hermano. Siempre muy interesante poder observar que nos enseña una cantidad de aspectos históricos que de alguna manera pues no sabíamos. Y de verdad que muy interesante tu esfuerzo y tu precisión para dar datos que de alguna manera nos ubican mucho más en lo que de alguna forma estamos viviendo y sobre todo los otros datos que da Urantia. Quería simplemente agregar algunas lecturas que de alguna manera confirman lo que tú has comentado, Armando. En el documento 134 de la página 1489 dice, y es importante que esto quede bien confirmado, dice: no habrá paz en Urantia hasta que todas las naciones llamadas soberanas entreguen el poder de declarar la guerra en las manos de un gobierno representativo de la humanidad. No olvidemos que este gobierno representativo sería un gobierno elegido por los casi 200 naciones, para que no se piense que es una potencia mundial como la que está ahora. Simplemente un gobierno que sería elegido en un futuro por las casi 200 naciones. Ese sería el gobierno representativo. Continúo. La soberanía política es innata a los pueblos del mundo. Cuando todos los pueblos de Urantia creen un gobierno mundial, tendrán el derecho y el poder de hacer que dicho gobierno sea soberano, y cuando esa potencia mundial representativa o democrática controle las fuerzas terrestres, aéreas y navales del mundo, la paz en la tierra
y la buena voluntad entre los hombres podrá prevalecer, pero no hasta entonces. Entonces quería leer eso. Por otro lado, quería continuar lo que leyó Dora, que me parece extraordinario. Iba a leer lo que leyó Dora, pero voy a leer el pedacito de más abajo porque es importante que tengamos claro lo que significa esa observación que hacen los reveladores con respecto al pueblo judío. Continuando lo que leyó Dora, el siguiente párrafo, este es el siguiente párrafo. Cuán cruel e irrazonable es obligar a niños inocentes a que sufran los pecados de sus progenitores por malas acciones que ignoran por completo sin tener responsabilidad alguna por aquellas. Además, actuar tan cruelmente en nombre de aquel, de Jesús, que enseñó a sus discípulos a que amaran aún a sus enemigos, ha sido necesario en este relato de la vida de Jesús ilustrar la manera en que algunos de sus compatriotas judíos lo rechazaron conspirando para ocasionar su muerte ignominiosa. Pero queremos advertir a todos los que lean esta narrativa que la presentación de este recital histórico no justifica de ninguna manera el odio injusto, ni perdona la inicua actitud mental que tantos cristianos profesos han manifestado durante tantos siglos contra los judíos. Los creyentes en el reino, los que siguen las enseñanzas de Jesús, deben dejar de maltratar a los judíos con el pretexto de que estos fueron culpables de rechazar a Jesús y crucificarlo. El Padre y su Hijo Creador no ha cesado nunca de amar a los judíos y Dios no hace acepción de personas y la salvación es para los judíos tanto como para los gentiles. Esto está en el documento 175 de la sección 2, página 1909. Y finalmente, un pequeño párrafo que me parece muy importante y sobre todo que confirma toda esta necesidad de seguir luchando para la paz. Eso está en el documento 194. Marcelino. Se Se fue sí, la se luz en congeló. Venezuela. Todo congelado, qué Es- pesar. Suele sí. pasar allá donde él vive. Alejandro, continúa tú, por favor. Muchas gracias, mis queridos apreciados. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Forero. Primero que todo, muchas felicitaciones al ponente, al conferencista. Hiciste un recorrido histórico muy, muy bueno. Sin embargo, voy a dejarles algunas inquietudes, sobre todo al exponente, bueno, a todos, y también a la señora Dora, que está haciendo la investigación con respecto a la historia de Palestina. Y esa sale una serie de preguntas porque basándonos en esas preguntas es que conocemos la verdad. Y es que este es un conflicto que nació hace 5.000 años con la historia de dos hermanos, que en su inicio fue Isaac e Ismael. Y esa misma historia de guerra entre hermanos la vivió después Jacob y Esaú. Esa misma historia es la que se ve desde el inicio con Adán y Eva en el concepto de los hermanos, de Caín, Abel y luego Set. Para poder entender el tema de Palestina, los invito a que busquen realmente el nacimiento de Palestina, porque es que Palestina no es Israel, ni Israel es Palestina. Y ahí tenemos que también mirar mucho la terminología de qué es un hebreo, qué es un judío, qué es un israelita y qué es un gentil que hace parte, por supuesto, de un Estado laico, porque los cuatro términos son totalmente diferentes, aunque tienen mucha concordancia o muchas cositas en común. Y por eso les invito a que hagan una investigación un poco más exhaustiva, porque es que cuando nosotros miramos el libro de Durantia, miramos precisamente el propósito del libro, y cuando ya miramos el tema de la religiosidad, nosotros sabemos que nuestro Padre Eterno no fundó ninguna religión.
Más aún, aunque usted no lo crea, Jesús sí fundó una religión, pero fue basada en la experiencia personal. ¿Basada en qué? En hacer la voluntad de Dios y de servir a la hermandad humana. Esa circunstancia la tomaron los seres humanos para crear religiones, incluyendo el judaísmo, porque es que la religión judaica o judía no nace en el corazón de Jesús, porque Jesús ya cuando nació, cuando fue auto-otorgado en este mundo, ya el judaísmo existía. El término judío ya existía y nació de Yehudá o de Judá, que es uno de los 12 hijos de Jacob. Eso significa que si nosotros ubicamos al judío como tal en su raíz primaria dentro del hebreo, es todo judío aquel que proviene de la tribu de Judá. Pero y entonces los 11 hermanos restantes de Yehudá o de Judá, ¿qué vienen siendo? Porque es que judío se determina dentro de la religión judía como aquel que viene descendiente de la tribu de Judá. Entonces, los invito a que hagan ese estudio muy primordial, es muy bueno, porque vuelvo y digo, nuestro Jesús vino fue a fundar con su amor, una experiencia personal, como decía, hacer la voluntad de Dios y a servir a la hermandad humana. Pero partiendo de ellos, esa supremacía de esa, llamémosla entre comillas religión, porque como les decía, la religión fue un concepto inventado por el ser humano. La religión católica, por decir algo, nació en el año 325 después del nacimiento de Jesús por Constantino, el emperador Constantino. La iglesia católica cristiana nace en ese momento, la iglesia cristiana evangélica nace en el siglo XVI con las famosas tesis de Martín Lutero y se incrementa a llegar a un punto de tener ahorita más de 60.000 denominaciones en todo el mundo. El islamismo nace también siglos después del nacimiento de Jesús. El judaísmo nace en el concepto no desde Egipto cuando sale la nación hebrea siendo esclava, sino el concepto judaico nace después de que es distribuida la tierra y donde ya allí el expositor nos comentó la división de Israel en Israel del norte y Israel del sur, después de el reinado de Eslomo, del rey Salomón. Es la supremacía de la religión basándose en lo que el libro de Durante nos enseña y en la experiencia personal que Jesús nos enseña al hacer la voluntad de Dios y por supuesto al servicio de la humanidad, se ve precisamente es resuelta con una cantidad de dificultades mortales. ¿Por qué? Porque es que la religión como es creada por el ser humano, cada uno comienza, es como la nacionalidad, cada uno comienza a crear sus propios reglamentos, comienza a crear sus propias leyes y la religión no se escapó de eso. Pero sí hay algo interesante que de pronto quiero mostrarles con respecto a la religiosidad y es que existen tres conceptos en la mente mortal muy básicos que tienen que ver con los juicios, que es el autojuicio, que es una selección moral, el juicio social, que es una selección ética, y el juicio de Dios, que es una selección religiosa. Todo eso nos lleva a que cuando el ser humano pueda en algún momento por su progreso humano trabajar con estos tres juicios, se pueda llegar a una evolución revelacional. Esa evolución revelacional que es la que el Padre Santo nos muestra en el libro de Durantia y que no debemos descatimar, por supuesto, todas las enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis en lo que tiene que ver con toda la Torá. Aunque el término Torá habla de los 5 primeros libros llamados Pentateuco, un término griego latinizado, la palabra de Dios es completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, Alejandro, sí, te invito, es que todo está súper interesante lo que nos estás diciendo, solo que sí, nuestro espacio de tiempo es muy reducido ya. Te invito sí, a que de pronto oigamos las otras personitas, las otras personas, estoy más acostumbrada a decir personitas, que quieren también
pues, dar sus conceptos. Me Sí. encantaría comunicarme contigo a ver si de pronto tú para el año entrante también nos puedes dar una ponencia, porque me doy cuenta que tienes mucho conocimiento y sabiduría para entregarnos. Entonces, si me permites, le seguimos dando la manito a María José, que está desde España. Ella se está trasnochando para acompañarnos. Ok, sí, solamente les voy a pedir el favor que lean el documento 196, desde la sección 1 hasta la sección 3, que es el término, y ahí vamos a encontrar muchas de las cosas que les he explicado hoy. Y de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Que tengan buena noche. Ay, no, a ti Alejandro, y discúlpame, Hago mil comentarios. veces, pero somos muchos. Maricé, adelante. Hola. Bueno, yo también quería decir varias cosas. Bueno, primero me ha encantado la exposición y que nada, que yo lo quería decir es que no es lo mismo, y para mí es muy importante recalcarlo, es que no es lo mismo un país que una nación. Y el texto que creo que mencionó Dora es un texto que hace alusión a un momento que ya no es el actual. Entonces, claro, no creo que los conceptos hay que utilizar los actuales y dejar los de antes atrás. Si tenemos que evolucionar en conceptos, tendremos que cambiar el lenguaje. Por lo tanto, que lo digo porque es que lo de país, aquí en España, aquí ha llevado a una situación muy, muy grave, que es a decir que cada región es un país y que quieren un Estado para conformar una nación. Es decir, confundimos se entremezclan los conceptos. Una cosa es una región, otra cosa es un país y otra cosa es una nación y un Estado actual. No es lo mismo que el Estado anterior que había en Palestina e en Israel y Egipto. Egipto fue un imperio, nunca fue un Estado. Entonces, claro, creo que eso debería, yo sobre todo se lo digo a Dora, porque creo que en eso no, que debe de mirar la parte contemporánea de lo que es la formación de los estados. Luego, también que ninguno lo habéis dicho, es que jamás son terroristas. Y luego, que también hay que tener en cuenta la parte en que Palestina fue invadida, bueno, fue cedida a los ingleses. Gran responsabilidad de lo que está pasando y de lo que ha pasado en el territorio actual es de los ingleses, cuando fue potencia colonial en el siglo XIX. O sea, yo no diría que la responsabilidad de todo lo que está pasando es de los europeos, sino de ciertos europeos. Y tienen nacionalidad y estado y lugar donde vivían, ¿sabes? O sea que, bueno, es lo que creo. Bueno, es un dato histórico. Cuando se cedió ese territorio a los ingleses trataron ese territorio como colonial. O sea, no se mezclaron con la gente de allí, los mandaron únicamente. Se portaban como una potencia. Y bueno, otra cosa que no es lo mismo, las etnias y los gentilicios. Los gentilicios existen en España. O sea, un coruñés no es lo mismo que un valenciano, pero forman parte de la misma nación que conforma el Estado español actual. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que los gentilicios pueden pertenecer todos a una misma nación y a un Estado. No tiene nada que ver. Y luego, que yo considero responsable muchas de las cosas que también han pasado, del odio que se siente hacia los judíos, a la Alemania y a los filósofos alemanes desde el siglo XIX. Entonces también hay que focalizar más la responsabilidad de lo que está pasando actualmente, aparte de la condición humana general, ¿no? Que es esa una pregunta que yo quería hacer ¿cómo no sale el nombre? Armando. Pues que dices que en nuestro interior, porque dices que la guerra es una consecuencia. Entonces, mi pregunta sería que qué hay en nuestro interior para que haya guerras, porque dijiste que hay algo en nuestro interior que hace que haya guerras, ¿no?
Y esa es una pregunta que me gustaría que me respondieras. Y solo una cosita más, eso que sí, que me han gustado mucho las apreciaciones entre la diferencia entre Naciones Unidas y la ONU, y bueno, la primera ONU, la Sociedad de Naciones antes de la ONU, y cómo Naciones Unidas es responsable de todo lo que está pasando también actualmente. Y nada, ¿qué más quería decir? Que me gustaría saber también que me recordarais cuál es el modelo que plantea el libro de Durantia de Estado, el nuevo modelo de Estado, porque yo lo veo muy lejos que lo consigamos, porque para que desaparezcan 200 naciones, bueno, Muy lejos. y eso, que el nuevo orden geoestratégico mundial está enfrentado. Ahora yo creo también que estamos en una guerra fría entre el bloque occidental y el bloque musulmán o oriental. Bueno, no oriental, sino entre Rusia. Es que es una nueva geoestrategia, ya no se puede decir Oriente-Occidente, ahora tenemos que decir África, Asia y distintos países que se están aliando, en fin. Y nada, que sí, que también quiero apuntar lo que ha dicho el anterior participante, que yo creo que el conflicto de Israel-Palestina, todo ese territorio es por el enfrentamiento de hermanos. Isaac, Ismael, Jacob, Esaú. Yo creo que eso es muy importante también lo que ha dicho nuestro compañero. Y bueno, ya nada más, mejor, ya no digo más nada. Eso. Muchas gracias, María José. Es que han dicho tantas cosas que nos podríamos quedar conversando toda la noche. Ahora te hago, pero démosle la palabra a Ramón y después cerramos. Hola, Ramón. Bueno, Vea, muy buenas, Ramón maravillosas y Marcelino. bendecidas noches para todos. Bueno, abreviando, mi Ramoncito, lo mismo que mi Sí, yo Marcelino. voy a hacer una pequeña conclusión muy rápida y les voy a decir Dale. a todos los hermanos fraternales que nos encontramos aquí. Para mí hay una mirada muy rápida a lo geopolítico y les voy a decir lo siguiente. Que aunque Maricel lo vea muy lejos, yo lo veo muy cerca, porque si no el libro Durantia no hubiera aparecido ahorita. La tecnología ha hecho que esto 45. avance, ¿ok? Ha hecho que esto avance. Y falta nada más un ingrediente que entre todas esas circunstancias de esos egos que se encuentran, podemos llamarlo en ese continente europeo, de uno de esos que está entre la guerra entre Ucrania y Rusia, y esa guerra ya que se está formando entre todos los países árabes, porque ya no es solamente Israel, no, son todos los países árabes, se llega a soltar una bomba atómica que ya el ministro de Guerra de Israel lo ha mencionado. Yo solamente estoy preparado aquí en Venezuela y los preparo a todos ustedes y les digo hoy desde México hasta Argentina, todos esos 21 países que estemos preparados sin celos, ojo, sin celos de nacionalismo para recibir a todos esos hermanos. Para nadie es un secreto que España está viviendo una sequía, falta de agua dulce. Entonces, ya salieron de esa cueva un conjunto de personas, como hay una historia por allí humana de gente que sale de cuevas y ha descubierto, y todos los recursos humanos están en gran parte concentrados en lo que es la Argentina y México, pasando por Brasil y todos esos países. Entonces, en una de estas maneras, pues ha llegado Urantia para disipar que ese nacionalismo nuestro guerrero de Simón Bolívar o X o tales guerreros, lo depongamos y seamos unas naciones de paz y al tener el conocimiento de que somos una nación cósmica, de tal manera, al ser cósmico, entendemos que no somos los únicos que estamos en este planeta, tenemos que madurar religiosamente y para eso ha llegado Urantia, paso a paso va a ir extendiéndose. Gracias, namaste para todos y que Dios os bendiga. Tan lindo, Ramón, muchas gracias. Muy amable por tu aporte. Ahí eres todo tierno. Marcelino. Bueno, me sacó el internet, Angelita, creo que en la última lectura. Sí, señor. Y voy a repetir la última lectura. Eso era todo. Dice en el documento 194, perdón, página 2064, coincidiendo con nuestro hermano Ramón, que acaba de la última parte que dijo Ramón. El Espíritu de la verdad derramado en Pentecostés dotó al ser humano mortal con el poder para perdonar las injurias personales, para mantenerse dulce en medio de las injusticias más graves, para permanecer inamovible frente al peligro más tremendo
y para desafiar los males del odio y de la ira mediante actos audaces de amor y paciencia. Ahora viene algo muy interesante que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Ramón al final. Dice, Urantia ha pasado por la destrucción de tremendas guerras a través de su historia. Todos los participantes, óigase bien, todos, incluyendo nuestro Simón Bolívar, todos los participantes en estas grandes luchas fueron derrotados. Tan solo hubo un vencedor, tan solo uno solo salió de estas luchas amargas con una mejor reputación elevada. Ese fue Jesús de Nazaret y su evangelio de sobrecoger el mal con el bien. El secreto de una civilización mejor está encerrado en las enseñanzas del Maestro sobre la buena voluntad, del amor y la confianza mutua. Eso, Angelita, gracias. A ti, Marcelino. Bueno, mi niña Dora, tú vas a cerrar, por favor. Qué pena, no te alargues mucho, mi niña. Bueno, así rápido. Estaba escribiendo para responderle a mis dos compañeros. Dale. Pues ya le había respondido a María José sobre lo de que Palestina es un país. Le había escrito que pues no lo digo yo, lo dice el libro de Urantia. Y pues lo dijeron los reveladores en la época en que fue escrita la de esa revelación, que creo que fue como en los 20 o en los 30. Y para contestarle a Alejandro sobre las tribus de Israel, que también está escribiendo así rápidamente, las tribus de Israel no existieron, lo dicen los historiadores, y los historiadores llaman a las tribus de Israel, llaman las 2 tribus de Israel más las 10 tribus perdidas, porque no hay elementos probatorios, ni excavaciones, ni historia oral, ni nada de eso, que diga que existieron, a excepción de la Biblia. Pero para que pueda ser histórico se tiene que corroborar con otras investigaciones. Eh, los historiadores dicen que solo son 2, los reveladores dicen que solo fueron 3, que a lo sumo 4, que las demás son inventadas, entonces corroboran realmente lo que dicen los historiadores. También los historiadores dicen que la mayoría de esas encíclicas o cartas de los escribas judíos para el pueblo en diáspora eran cartas para elevar la moral del pueblo esclavizado, no eran reales. Y en el documento 97.9.1, página 1071, lo corroboran los reveladores. Los hebreos nunca echaron a los cananeos fuera de Palestina, a pesar del registro sacerdotal de estas cosas, que sin vacilación declara que lo hiciesen. O sea, gran cantidad del Antiguo Testamento, la gran mayoría, son historias que han sido inventadas. Era lo que les quería compartir. Gracias. Gracias a ti, Dorita. Bueno, Armando. Bueno, muchas gracias. Yo diría que no siempre historias exactamente inventadas, pero sí no corresponden a una secuencia histórica cronológica. Es lo que se llama la crítica textual de la Biblia. Entonces hay grandes declaraciones de un pueblo, de los sacerdotes, pero no lo puede uno tomar como una secuencia histórica exacta, que por ejemplo, primero fue escrito Jueces, que otro, después Pero fue el Apocalipsis. discúlpame, pero si son inventadas. Yo, ¿por qué no volví a la iglesia cristiana? Estuve 17 años. Porque nos recitaban la columna de fuego en la noche, la columna de humo en el día y una cantidad de cosas que no son reales. O sea, perdóname, eso no es una verdad, no es una realidad, ¿sí? Y si tú te lees el Antiguo Testamento, el 90% están escritas esas cosas que son pues bastante infantiles, la verdad. Entonces, no es que, no, o sea, son históricas en el sentido de que han sido escritas a través de la historia de un pueblo, mas no son históricas en que esos relatos sean reales. Y por Gracias. eso no corresponde a una cronología histórica exacta. Esa es como la... Y no hay, yo pienso hoy que ese odio racial que han dicho que viene de Ismael, en la realidad de la historia tampoco fue cierto, porque la convivencia fue de décadas, de cientos de años entre estos pueblos sin que ese odio existiera. Eso apareció después.
Bueno, muchísimas gracias. No, yo quisiera agradecerles a todos por el esfuerzo de quedarse hasta esta hora, por las intervenciones tan interesantes que enriquecen, confrontan y eso hace parte de este ejercicio de construir conocimiento, por el valor de la revelación y por el amor que tenemos que sentir por todos esos pueblos que sufren de lado y lado para construir un país y orar por todos y orar por ellos y orar por nosotros y orar por Excelente, la superación. Armando. Excelente. Muchísimas Gracias gracias. Buenísima. Gracias. a ustedes. Un abrazo a Gracias. todos. Bueno, Bueno, Maricé, buenas noches a por todos. Muy amables. Chao. ya vamos a cerrar el programa. Mira, mi Maricé, te cuento que aquí en Colombia o en Latinoamérica, nosotros Sí. decimos, estamos en el país de Colombia, somos de nacionalidad colombiana. O sea, Ya, no pero distinguimos entre nación y país, ¿sí? bueno, pero no, pero a ver, yo lo digo, es el concepto jurídico, por eso, es que no es lo mismo país que nación que Estado. Estado, Entonces sí, hay que diferenciarlo porque es lo que sucede cuando hay un conflicto internacional. También sucede en Ucrania. Esto está todo ahí, en lo que cada uno cree que es un Estado, lo que cree que es una nación. No, no. Luego, eso, que históricamente lo que nos han enseñado aquí, que la nación más antigua de Europa es España. Y hay muchos libros que te lo explican. Que te lo explican. Y bueno, en Europa, pero claro, hablando de Palestina y de los territorios ocupados, hay que irse a Egipto, a la antigüedad. Y no se puede comparar Palestina con Egipto para nada, en absoluto. O sea, Egipto es una de las mayores civilizaciones antiguas que ha habido y no se puede decir en un discurso que es como el país de Palestina es como Egipto. No, Egipto fue muchísimo durante muchísimo tiempo, ¿sabes? Y evolucionó y cambió. Palestina ha Lo que sido pasa es que hay que buscar invadida. de dónde viene la primera Pero, ciudad o habitantes de todo este mundo. Bueno, mis amores, vamos a abreviar porque ya es tiempo de que nos vamos. Hay que Sí, sí. descansar. Yo ¿Listo? también hablaría mucho más rato sobre otras cosas bueno, es que da pie a hablar sobre muchas más cosas la segunda sesión. que ha planteado Osvaldo, no, Armando, ¿no? Sí. Y eso. Sí. Y nada, sobre los sefardíes en España, sobre lo que es Muñeca. Ella es los que son los musulmanes y los árabes, que no es lo mismo, y cómo invadieron también el territorio de Palestina durante el siglo XX, o sea, y A mí me lo que encantaría es un saber sobre los refugiado. moros de España. Claro, los Bueno, mis moros no, amores, vea, aquí a mí me da no hay mucha moros. pena de verdad, pero ya nos pasamos de tiempo. Mira, mi Maricé, para el año entrante tenemos una dinámica que vamos a implementar donde tú vas a poder hablar mucho, mucho, te lo prometo, con muchos temas que vamos a tocar, te lo prometo, mi corazón. Y a Ok, Octavio me da pena, pero hoy no le puedo dar la palabra a mi corazón, ya son las 8:15, llegaste tarde a alzar esa manito, yo tengo que convertir este video y eh, irme a dormir. ¿Me entiendes, Octavio? Dime que sí. No se preocupe, hermanita. Lo único que les puedo resumir así breve, es que esto pasa porque no conocemos a Dios, simplemente. La humanidad no conoce a Dios. Entonces, en nosotros como conocedores del Evangelio de Jesús, tenemos la misión de iniciar esto nuevamente para que cambie todo. Gracias y buenas Bueno, noches. Gusto en a conocerles. ti ya se nos han salido Saludarlos. como 9 personas. Entonces nos despedimos. Muchas gracias nuevamente a Muchas todos los que gracias. han estado. Gracias Bueno, Armando. muchas Muy gracias. que estén muy bueno. bien. Feliz Chao. noche. Gracias, gracias. Dentro de 8 días los esperamos con Marcelino. Y Marcelino nos va a dar el tema que se llama, perdón un minutico. No, Angelita no dijo que había otro antes. Ay, sí, eso lo acabo de mirar. Espérate un minutico, qué pena porque los estoy invitando y me cogió la tarde. El 29 está Esther Andrade, que ya termina, es la última parte de la saga de los Adanes y las Evas. Los espero. Feliz noche.
No. Igualmente, Angelita. Gracias.